Yo era muy devota. Me eduqué en un colegio de monjas y escuchaba la misa con mucha devoción. Y yo decía que era católica y me enteré que no era católica. Si mamá supiera que estoy contando mi historia, no sé si le gustaría. Que vos no hayas dicho la verdad a tus hijos. Fue un error. Estaba en una etapa en que todo era diferente. Es como una persona con dos vidas. Socorro, plano 1, toma 4. ¿Otra más? Sí. Preséntate. Soy Mariette Diamant. Las dos Mariette es una persona que se llama Mariette Diamant, que tiene 90 años y que durante muchos años, casi 70, guardó un secreto. Y en la película se atreve a develarlo, a enfrentarlo, a hablarlo con su entorno, con sus amigos, con sus hijos, su familia. Y por eso las dos Mariette. Hay una dualidad en ella. Hay todo un personaje que ella construyó durante muchos años que no aceptaba esa otra realidad que convivía en ella de forma secreta. Yo venía de trabajar en otra película, La Casa de Vance, que es la historia de mi propia familia. Trabajaba el tema del trauma, de la persecución, de una familia que es mi familia, que eran inmigrantes judíos que vinieron de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Yo ya de una edad muy tardía, esa historia no la conocía bien y tenía ganas de investigarla a partir de la decisión de mi hijo de hacer un bar mitzvah. Entonces yo me preguntaba acerca de mi propio judaísmo, si yo podía decirle a mi hijo que él tenía de mi parte origen judío. Y ahí salgo a investigar qué pasó con mi familia y descubro toda una historia también de silencios, por qué a mí no me había llegado ese devenir, por qué ellos habían llegado a la Argentina, en qué condiciones. Habiendo hecho esa película donde aparecen personajes de mi familia, alguien del público que la vio me dijo, tenés que conocer a Mariette, te va a interesar la historia de Mariette. Y Mariette es también una persona judía, francesa, que viene a la Argentina convertidos, porque en ese momento los judíos no conseguían visa, vienen a la Argentina con la singularidad de que ya no se habla más de ese pasado. Nadie le toca el tema de sus padres y ella lo cierra, lo guarda y no se lo cuenta a nadie más. Se casa con un marino, manda a sus hijos al colegio católico, una de sus hijas es del Opus Dei y no se enfrenta más a este pasado. La película la acompaña a transitar ese origen y que ella, en el ocaso de su vida, se decide a enfrentar. La historia de Mariette tiene mucho que ver con mi historia, porque yo a partir de la película donde salí a filmar la historia de mi familia, descubro que yo también soy tercera generación de sobrevivientes del Holocausto. A mí me gusta mucho el documental, veo muchos documentales, estudié con un director y productor francés que se llama Richard Coppens y todo lo que él hace en su productora, que es Le Film d'Ici, me gusta mucho. Agnès Varda es un gran referente, Nicolas Philibert o el propio Patricio Guzmán. Referentes en el sentido de cómo trabaja en el cine directo y cómo también se involucra el realizador en eso que está registrando. Esto es una pregunta que yo me hago sobre los documentales que hago. ¿Qué papel cumplo yo? La película me llevó mucho tiempo hacerla. Yo primero empecé a trabajar sobre un capítulo que una persona, Helen Gutkowski, escribió sobre sobrevivientes del Holocausto, sobre niños sobrevivientes, lo que se llaman los niños de la Shoah. Y después empecé a filmar con Mariette. Vino la época de la pandemia, entonces tampoco podía filmarla. Hablé mucho por teléfono con ella y todas esas charlas de algún modo eran una especie de confesión de todos estos padecimientos, de cómo ella había secreteado esto que sabía y que aún hoy a ella le era muy conflictivo. Y así arranqué tratando de trabajar con una estructura en base a lo que yo sabía de su historia. Después vino la producción de la película, salir a filmar, conocer lo que ella tenía para decir y muy inmediatamente yo me di cuenta de la gran necesidad de encontrarme con su entorno, con su familia, con sus hijos, con sus amigos que ella decía que eran grandes oponentes a que ella pudiera contar. Como directora para este documental, a diferencia del documental anterior que yo había hecho, La Casa de Vance, que era la historia de mi propia familia y los personajes eran de mi familia, acá esta familia yo no la conocía. Fue un gran desafío lograr la confianza de ellos para poder hacer un telescopaje de su historia familiar y de su secreto familiar y de esa gran incomodidad. Y tengo muchas jornadas rodadas con ella y con la familia. Y después toda la selección del material, que fue muy arduo también, porque tenía como 170 horas grabadas, que trabajé con el montajista, con el asistente de montaje, con el guionista. Y en total yo creo que fueron unos 3 años de trabajo.
Lo más difícil de conseguir fue la participación de la familia. Yo sabía que no estaban contentos con que su madre, a esa edad, casi 90 años, hiciera la película, hablara de un tema que nunca se había hablado, develara una historia finalmente que los implicaba a todos, que era este origen familiar. Una familia que siempre vivió como una familia católica argentina. Y de pronto les aparece esta verdad, cómo cada uno transita de eso. Y me sorprendió las diferentes subjetividades, como un mismo hecho, como una misma realidad es leída de distintas maneras y reinterpretada de distintas maneras por los diferentes personajes. Cada uno tiene su forma de entender y de aceptar ese hecho histórico. La película fue presentada en el Festival de Mar del Plata, en la sección Panorama Argentino, y ahora va a hacer su circuito de festivales este año y también se va a estrenar próximamente en Argentina, en salas. A la hora de elegir un tema para hacer una película me tiene que interesar mucho, me tiene que interpelar, tengo que salir a buscar respuestas que no tengo sobre cuestionamientos importantes que me hago. Es una película muy universal, por esto de que es muy humana y habla de situaciones humanas y de situaciones intrafamiliares en las que todos nos podemos identificar.